políticas públicas, o yo añado, o de estrechez económica, ¿cómo se proyecta en lo que queremos hablar con nuestro siguiente invitado que ya está en conexión? Así es. Don René Quevedo, buenos días. Hola, buenos días, Edwin, buenos días a todos. Un placer estar acá, como siempre. Pero René Quevedo le ha dado un seguimiento, pero casi que minucioso, no solamente al tema de la economía del país, sino el impacto que todo esto tiene en el desempleo y muy particularmente en las oportunidades para los jóvenes, oportunidades de empleo me refiero. Y ahora el gobierno del presidente Mulino ha iniciado un programa que se llama Mi Primer Empleo. Pero ¿cómo podríamos, René, o si de todo lo que tú has investigado en Panamá y fuera de Panamá, se podría vincular toda esta temática que tú investigas también al desarrollo de las disciplinas deportivas y de las expresiones culturales? Sí, bueno, definitivamente, si hay algo en lo que siempre nos pone de acuerdo es la selección de fútbol, ¿no? Yo creo que entonces, bajo ese concepto, necesitamos ideas sublimes que nos aglutinen, independientemente de los resultados. Porque yo creo que nuestro problema ha sido esa ausencia, digamos, histórica de acuerdos, ¿no? Y alrededor de una idea sublime. Entonces, eh, el tema del empleo juvenil no es un tema coyuntural. A ver, que conste, aplaudo la iniciativa de Mi Primer Empleo y otras iniciativas. Toda iniciativa que ayuda a insertar a los jóvenes es positiva. Sin embargo, tenemos que entender que el problema de la exclusión laboral de nuestros jóvenes no es un tema coyuntural, es un tema estructural. Tenemos una economía hostil hacia los jóvenes, partiendo por el hecho de que nuestra educación está históricamente divorciada de la realidad laboral del país, ¿okay? Porque nuestro sistema educativo y el sector productivo no se hablan. Mal puedo yo saber lo que usted quiere si yo no le hablo. Entonces, Ese es todo un dolor de cabeza, que sí, eso persista. Total. Es más, creo que es importante porque la transformación de la matriz económica panameña ya empezó. Es decir, en la era del cemento se acabó, ¿okay? Tenemos una economía, bueno, 70% de los empleos en Panamá son presenciales, y Panamá adoptó las políticas de restricción de movilidad más severas de toda Latinoamérica para la pandemia. Y bueno, vimos lo que pasó, ¿no? Hubo una masacre. 407.000 empleos formales del sector privado. 47% de todas las planillas de la empresa privada desaparecieron entre el 2020 y 2021. Entonces, bueno, el tema del desempleo juvenil o la exclusión laboral es insisto, el problema que tenía nuestra educación no es pertinente. Es decir, y lo digo, ojo, también como profesor universitario, en el 2018, antes de la pandemia, nuestras universidades graduaron a 32.709 profesionales. Repito el número, 32.709. Fuente, la Contraloría, el INEC. De esos, solamente 1.957 encontraron empleo en el 2019, antes de la pandemia. Quiere decir esto que nuestra educación no está sirviendo como plataforma para la inclusión productiva de nuestros jóvenes. Entonces, y no es un tema de recursos, es un tema de pertinencia. Entonces, dentro de esto, a ver, una vez más, aplaudo la iniciativa. Sin embargo, esto parte de la premisa de que la vacante existe, ¿ok? O sea, ahí es donde tenemos el problema. Mitradev hoy, entre el primer semestre, tramitó más o menos 23.300 nuevos contratos laborales por mes, versus 33.800 en el mismo periodo del 2019. Es decir, esto quiere decir que hay 10.500 vacantes menos generadas todos los meses, y lamentablemente los jóvenes son los principales perjudicados. Entonces,
entre otras cosas por el tema de la experiencia y todas estas cosas. Nuestro sistema educativo y formativo no está generando las competencias por las cuales el sector productivo está dispuesto a pagar. Sencillo, no le demos mucha vuelta. ¿Okay? Entonces, aparte de esto, nuestra economía no genera empleo formal, lo genera el gobierno con plata prestada. Hemos tenido una sistemática satanización de la iniciativa privada tan exitosa que nuestra economía solo genera empleo, solo genera informales y funcionarios. Entonces, yo creo que en ese contexto los jóvenes son las principales víctimas de la precarización laboral. Sí. Escuchando ese análisis y teniendo en cuenta una de las principales iniciativas y proyectos del gobierno de José Raúl Mulino, que es la generación de empleo, más que nada para los jóvenes, que es el sector y el espacio del que estábamos hablando, ¿usted cree que se pueda llegar a conseguir el éxito a largo plazo? Es decir, ese joven que hoy entra por esta prueba, por este espacio que se abre en una empresa importante del país, pueda llevar a la sostenibilidad de ese empleo y los requisitos que el empleador necesita hacia con él? No estoy seguro. Hasta ahora, todos los programas de mi primer empleo siempre se convierten en mi primer desempleo. ¿Okay? Sin embargo, me gusta el enfoque de este programa de mi primer empleo porque no es un empleo, es una pasantía laboral remunerada, que no es lo mismo ni se escribe igual. ¿Okay? Entonces, creo que es importante, a ver, lo que va a depender la sostenibilidad, de que ese joven se quede la sostenibilidad del puesto. ¿Okay? Y volvemos al tema, eso depende, insisto, de la sostenibilidad de la demanda. Si no hay demanda, si no hay consumo, no va a haber ingresos, no se van a generar vacantes, de tal manera que no va a haber empleo para nadie. Entonces, hay una estrecha, yo estoy de acuerdo, las competencias laborales solo se aprenden en el ámbito laboral. Y pongo un ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo. Les decía que la era del cemento se acabó. Como producto de la pandemia, se perdieron, insisto, 407,000 exactamente empleos formales del sector privado. Pero el detalle interesante es que el 75% de esos empleos que se perdieron fueron trabajadores con menos de 11 años de escolaridad que ganaban $750 o menos, perfectamente verificable a través de los informes laborales de la Contraloría. Sin embargo, si yo agarro y invito a que lo haga porque lo hago casi como un ejercicio semanal, yo miro los portales de empleo, y valga la propaganda, hay uno que se llama estascontratado.com, yo chequeé la última vez el 29 del mes pasado, había más o menos 521 vacantes activas, ¿ok? 53% de esas vacantes requerían o requieren, porque hay muchas en tecnología, ventas, etcétera, etcétera, requieren el uso de herramientas informáticas, ¿okay? Procesamiento de datos, etcétera, etcétera. Sin embargo, de acuerdo al censo, 3 de cada 5 panameños en edad productiva de 15 a 65 años, 3 de cada 5 nunca ha usado una computadora. De tal manera que el mundo laboral, que ya llegó el futuro de trabajo, se está moviendo a un uso cada vez mayor de la computadora. ¿Okay? Sin embargo, nosotros, nuestra mayoría, tenemos primero un alto nivel de desempleo, de baja escolaridad, y segundo, muchos de nuestros ciudadanos nunca han usado una computadora, nunca la han prendido. Entonces tenemos un problema. La transformación digital de la economía es un proceso humano tanto como técnico. Entonces, en ese sentido creo que es importante, y yo tuve la oportunidad de participar en un conversatorio que hizo la ministra de Educación con gremios del sector privado, gremios magisteriales, etcétera, y ella hablaba de esto. O sea, ¿estamos preparando a nuestros jóvenes para ganarse la vida? La respuesta es no, ¿ok? Nuestra educación nos enseña de todo menos cómo ganarnos la vida, y es crítico, particularmente en nuestros jóvenes, ¿ok? En estos momentos, y agrego el tema de los resultados de las pruebas PISA del 2018-2008, y no dudo que hayan sido los mismos de
del último ejercicio, y creo que ya dije esto en este programa. Solamente uno de cada 100 de nuestros jóvenes sabe diferenciar una opinión y un dato. Es decir, quiere decir esto, que los cuentos pesan más que las cuentas. Entonces te puedes imaginar un muchacho que yo contrato que no sabe diferenciar un dato estadístico de un bochinche. Claro, Entonces, René, pero ahí yo lo interrumpo y me pongo del lado de la acera. Vamos a ver sí. de la acera. Yo me pongo del lado como si en este momento lo estuviese escuchando el ministro Chapman. Y le dice a usted, oiga, pero es que no puede ser que todo sea malo. Dígame usted entonces cuál es la solución. A ver, sencillito. La capacidad para generar empleo depende directamente de la velocidad con la cual inyectemos liquidez en la economía. Punto positivo. Se van a pagar 877 millones de dólares a los proveedores. Vaya. Punto número 1. Punto número 2. ¿Ok? Tenemos que mejorar los financiamientos bancarios al sector productivo, que marchan 1.438 millones menos, ¿ok?, que lo que fue el 2019. 2, ¿ok? Es decir, tenemos que mejorar la confianza, facilitar. La banca está líquida. La banca tiene mucha plata, pero llevar esa liquidez al sector productivo, pues tiene cualquier cantidad de protocolos, etcétera, ¿no? O sea, repito, 1, inyectar liquidez a la economía, pago a los proveedores. 1. 2, mejorar los financiamientos bancarios del sector productivo. 3, recuperar, y yo sé que se está haciendo el colapso que hemos tenido de la inversión extranjera. O sea, son los 3 puntos. Entonces, ¿Y qué pasa, por ejemplo, René, si hoy o mañana se anuncia que Estados Unidos entra en recesión? ¿Cómo afecta eso a la economía de Panamá? Bueno, llamémoslo así, la ventaja entre comillas, ¿ok? Es que los sectores que generan la mayoría de los empleos en Panamá son del sector interno, ¿ok? Estamos hablando de agricultura, comercio, industria, logística, etcétera. Sí, siempre va a tener un impacto, pero en este momento menor. El problema que tenemos es que los altos niveles de informalidad que tenemos es lamentablemente también los sectores donde están obteniendo los jóvenes la mayoría de los empleos. Son sectores donde ha habido una disminución de la inversión privada. Esa inversión privada es interna, ¿no? O sea, estoy hablando del sector interno, es fundamental. Entonces, para responderte a la pregunta, sí nos va a afectar, insisto, yo creo que la economía panameña se ha demostrado que es resiliente. Creo que en este momento, los problemas que tenemos hoy son perfectamente solucionables. Yo no estoy hablando de que esto es un apocalipsis, ¿ok? Pero ahora, creer en pajaritos preñados nos hace parte del problema, no de la solución. Entonces, nosotros lamentablemente creemos más en opiniones que en data. O sea, la data, perfecto, pero las estadísticas no son ni buenas ni malas. Eso depende de lo que hagamos con ellos, pero lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Venimos de 5 años de eso. Entonces, creo que identificando el problema, me preocupa que no se sepa, que no se entienda la realidad de la gravedad económica del país, ¿ok? Y por eso es importante que hablemos a calzón quitado y que nos digan, señores, esto es lo que hay, ¿ok? Con respecto a la economía, con respecto a la Caja de Seguro Social, ¿ok?, que no es un tema político ni ideológico, es una realidad matemática, ¿ok? Y sobre esa base trazar expectativas. O sea, de alguna manera yo, veo comentarios en las redes de que de alguna manera se pensaba que el presidente iba a venir con una varita mágica diciendo hágase el chen-chen, hágase el empleo juvenil. Y eso va a ser un proceso, ¿no?, que depende de todos nosotros. Si no hay confianza, no habrá chen-chen, ¿okay? Ahora, como digo yo a menudo, la confianza es un sentimiento, el chen-chen es un hecho. Yo cuento el chen-chen, yo siento confianza. Entonces, creo que vamos bien, creo que me parece que están mandándose los mensajes correctos. Ojo, el gobierno tiene un mes digamos, en acción, ¿no? Un mes, digamos, que ha sido nombrado. Todavía existen una cantidad de nombramientos que tiene que haber en las diferentes entidades, pero creo que se están dando los mensajes correctos, ¿no? Entonces, y en ese sentido, yo no puedo construir un país destruyéndolo, ¿no? O sea, tenemos que darle la oportunidad al gobierno. Hasta ahora, a mi juicio, una opinión personal, creo que se están dando los pasos correctos. Que no ha sido perfecto, sí, probablemente. Okay, ahora, el país somos todos, ¿no? Y creo que en ese sentido, y desde el punto de vista, volviendo al tema de los jóvenes, necesitamos mejorar la pertinencia de su formación,
la mayoría de los jóvenes, de hecho 76%, y es perfectamente medible, de los empleos que obtuvieron los jóvenes entre el 2013 y el 2023 fueron informales. Y los que obtuvieron empleo formal lo hicieron a salarios muy bajos. El salario promedio del joven de 15 a 29 años es $695 mensuales, $40 menos que el salario promedio en la economía. Eso es lo que tenemos que mejorar. Y eso depende del clima para la inversión privada. Si no hay inversión privada, no habrá generación de empleo formal, porque los informales no tienen salario. Entonces, creo que es un proceso, creo que vamos bien, creo que me parece positivo que apoyemos estas cosas, entendiendo las limitaciones, ¿no? O sea, 1.000 jóvenes que se incorporen a las pasantías, excelente, excelente. La sostenibilidad de ese puesto determinará primero la sostenibilidad de la demanda, la sostenibilidad de la vacante y obviamente el desempeño del joven, ¿no? Así que yo definitivamente creo que todos los grandes viajes comienzan con un primer paso y creo que se están dando. René, me dice un oyente por aquí, los jóvenes necesitan aprender haciendo, no todo es educación. ¿Cómo se hace para que se logre esa conjugación entre la universidad y la empresa privada para que una vez los jóvenes estén estudiando puedan empezar a aprender haciendo en las empresas? Definitivamente, yo creo que en ese sentido y en ese contexto creo que el programa de Mi Primer Empleo apunta a eso, ¿ok? A ver, insisto, la gran falacia que hemos tenido con nuestros programas de empleo juvenil es que asumen que la vacante existe. No, no existe la vacante. Nuestro problema es que no hay demanda porque no hay empleo, no hay inversión privada. No haber inversión privada, no hay generación de vacantes. Entonces, en ese sentido, en la medida en que se creen oportunidades para la pasantía, y quiero destacar la parte diferencial de este programa de Mi Primer Empleo, de este gobierno versus los otros. No, o sea, no es un empleo, es una pasantía laboral remunerada, que es la manera de obtener esa experiencia. Ahora, ojo, el futuro laboral de los jóvenes está en emprendimientos, no está en empleo asalariado. El empleo asalariado es una especie en extinción. Ahora, de hecho, si vemos lo que ha sido la historia de nuestro país, la generación de nuevos empleos ha estado en emprendimientos. ¿Okay? Entonces, ahora, el futuro va a estar marcado por emprendimientos, tecnología y cambio constante. ¿Estamos preparando a nuestros jóvenes para ese entorno? Lo dudo. Entonces, creo que en ese sentido, creo que se están dando los pasos correctos. Obviamente, va a llevar un tiempo. Creo que, insisto, hay otras iniciativas. Tenemos que partir de la premisa de que nuestro problema es que se ha perdido la confianza de que invertir en Panamá o en negocios, particularmente en los sectores que generan la mayoría de los empleos. Si vemos los niveles de informalidad en el comercio, 54%, en el turismo, 62%, industria, 64%, logística, 61%. La mayoría de los empleos que se generan en esos sectores son informales. Ahora, uno se pregunta, bueno, pero si se están generando 23.000 y tantos contratos laborales, ¿por qué no hay generación de empleo formal? ¿Okay? ¿Por qué? Porque 75% de esos contratos son temporales y 2, los empleos, los contratos indefinidos no están durando, por las razones que sean. Entonces creo que, insisto, creo que es importante que entendamos que estemos con los pies sobre la tierra. Yo soy bastante positivo, es importante, lo que no se mide no existe. Ahora, el problema es que cuando no nos gustan las datas, no nos gustan las estadísticas y a los políticos menos. Entonces creo que en esa misma medida que nosotros podamos trazarnos metas, porque aquí nosotros, por ejemplo, déjame citar un caso, ¿no? AMPIME, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto ha sido el impacto social de los aportes de AMPIME en el pasado? Capital Semilla, detrás, ¿cuántos empleos se generaron? ¿Ok? No lo sabemos. El Estado no tiene manera de medir el impacto de la inversión social. Entonces, creo que esas cosas tienen que cambiarse. Yo aspiraría que de este programa, Mi Primer Empleo, el nuevo, ¿okay?, se mida cuántos jóvenes se quedaron en el trabajo después de que paró el incentivo, ¿ok? Porque lamentablemente en el pasado la inserción laboral del joven duraba hasta que duraba el incentivo. Entonces, creo que, insisto, es importante que se midan estas cosas y utilizar la estadística como mecanismo de evaluación. Así, yo Lo que sí me queda claro, René, en base a
todas estas explicaciones que nos compartes gentilmente, es que así como yo decía que si yo fuera el presidente Cortizo o parte del equipo del presidente Cortizo, luego del tema de la pandemia, mi obsesión sería cómo generar empleos a la mayor brevedad posible y esos empleos producto de la inversión del capital nacional y extranjero. Tengo la impresión que el mismo comentario vale o corre para la administración del presidente Mulino. Yo sé que no es fácil, ni se hace tan rápido como se dice, pero no tengo ninguna duda que para la administración Mulino generar empleos o generar inversiones de la empresa privada de capital nacional y extranjero es como sumamente urgente. Sí, sí. Ahora, ¿cómo lograrlo? Es la gran pregunta, ¿no? Sí, coincido. A ver, y yo creo que es importante. Sí, bueno, es que lamentablemente no me gusta hablar de lo que pasó y autoflagelarnos. Sí, ya eso es historia. Eso es historia, pero la estrategia del gobierno pasado fue vacunación, contrataciones en la planilla estatal, subsidios con plata prestada, cambio y fuera. Ahora es hora de creo que el presidente Mulino lo tiene muy claro, el ministro Chapman lo tiene muy claro. No habrá la generación de empleo dependerá directamente de la velocidad con la cual podamos inyectar liquidez a la economía. Tenemos una severa crisis de liquidez que se traduce en una contracción importante del consumo. Obviamente, vemos el índice de confianza del consumidor panameño, la data de julio, que ha mejorado la confianza, pero todavía 45% de los panameños es pesimista con respecto a sus perspectivas laborales. ¿Okay? Entonces, eso va a ir mejorando y yo no creo que el tema de confianza precede todo. El gran proyecto es la construcción de confianza, no es el tren, es la construcción de confianza. Sin confianza no habrá inversión privada y que tiene que quedar claro es que por cada dólar que invierte el gobierno en la economía o el Estado, el sector privado pone 5 o 6. ¿Okay? Entonces, la clave está en generar la confianza para que sea este sector privado el que invierta. Sin inversión privada seguiremos generando informales. Entonces, creo que sí, creo que este gobierno lo tiene muy claro. No es fácil, definitivamente, claro que no. Pero creo que yo no le puedo decir, bueno, confía en mí porque yo soy buena gente. Sí. Eso tiene que haber un clic, creo que sea predecible. ¿Okay? Entonces, en ese sentido tiene que haber coherencia y creo que, insisto, resumiendo, yo soy bastante optimista de que se va a lograr. No mañana, pero sí. Creo que estos primeros 6 meses van a ser un poco complicados, pero definitivamente vamos por... Bueno, complicado porque faltan algunas designaciones y o nombramientos que también van a mandar mensajes, René, ¿no? El del Contralor, el del Procurador de la Nación, el del Procurador de la Administración, son cargos que también te indican esa estabilidad que el capital privado requiere para decir, oye, eso es un país donde hay seriedad. Sí, definitivamente. Todas estas cosas en el ámbito político tienen incidencia sobre el clima para la inversión privada. Entonces, en esa misma medida que eso se vaya aclarando, a ver, y no es por quitarle el mérito, pero si hay irregularidades, pongamos la denuncia y dejemos que tribunales de justicia se encarguen, pero digamos, en la medida que nosotros alimentamos esta búsqueda de culpables y este morbo, lamentablemente esto incide sobre esta incertidumbre. René, como siempre, muchas gracias. Muy